Este programa está patrocinado por Millennium, compañía número 1 en seguros de caución. Hoy se cumplen 4 días desde que José fuera detenido como presunto autor del apuñalamiento mortal de su tía el pasado jueves en la barriada sevillana de San Diego. El joven de 27 años permanece en prisión de forma provisional por los hechos. El arresto se produjo a media tarde del mismo jueves. Entonces un vecino llamó alertando a la policía local del municipio de que el detenido le había pedido que se hiciera cargo de su perro porque había matado en Sevilla a su tía de 48 años, identificada como Carmen María Gómez Suárez, y lo iban a detener. Según fuentes, el joven sufre un trastorno psiquiátrico y vivía en Villanueva con la única compañía de sus perros. De hecho, una de las hipótesis apunta a que uno de los animales se puso enfermo y por ello la víctima lo llevó al veterinario en Sevilla, pero el animal falleció. El detenido, según las fuentes, achacaba a su tía la muerte del perro. La detención se produjo horas después de que los agentes del grupo de homicidio revisaran imágenes captadas por cámaras de seguridad instaladas en el bloque del crimen por los propios vecinos tras una oleada de robos ocurrida hace varios años a fin de intentar identificar al autor del apuñalamiento. 11:04 de la noche, estamos en directo en el Correo de Andalucía Televisión. El que escuchaban era Borja Mapelli, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Sevilla, que nos decía: ¿lo pasáis bien? Gracias a Dios nos lo pasamos bien, a pesar de que toquemos algunos de estos temas tan escabrosos, porque si no, nuestra salud mental se vería bastante más mermada. Profesor Mapelli, director del Instituto de Criminología de la Universidad de Sevilla, de verdad que es un placer tenerlo aquí sentada a mi izquierda. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. No tengo que presentarles a Rocío Vélez porque, además de ser asidua presentadora de Le Está Pasando, además es la experta de tribunales de nuestra Casa del Correo de Andalucía. Muy buenas noches. Buenas noches, Eli. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. A vosotros. Yo me decidí traerme a la familia completa, las 3 generaciones. Al abuelo no pude, ya no podía, pero a Francisco Gotor Hijos, psiquiatra y neurólogo. Neurólogo no. Ah, no. Pues entonces... Psiquiatra, Psiquiatra, el padre sí. entonces que me lo vendió estupendamente. Sí, suele pasar. No, seguramente internet que juega malas pasadas, pero bueno, psiquiatra, y queremos tenerlo aquí con nosotros porque es un experto también en todo el tema de la esquizofrenia y decíamos, queremos tenerlo en el debate. Y Chantal de la Cruz, muy buenas noches como siempre. Buenas noches. Redes sociales, ¿cómo se ponen en contacto con Cierto. nosotros? @lalupazotv es la forma de contactar con nosotros y también mediante la página de Facebook con el mismo nombre, así que ya lo saben, cliquean y ya estamos en las redes sociales. Una primera ronda de valoraciones sobre el papel que ha jugado la psiquiatría y la vinculación que puede tener con la criminalidad, con los miedos que tienen en la sociedad y con la entrevista, sí, a pesar de la tertulia que se tiene siempre fuera, os ha dado tiempo de echarle una escuchada a lo que ha dicho don Pablo Gotor. Le cedo a usted la primera La valoración. relación entre la psiquiatría y el derecho penal es un ejemplo de mal matrimonio, ¿no? Porque ha pasado, pues, como todos los matrimonios, por buenos momentos de idilio, de amores, y después pues ha pasado también por crisis profundísimas que no había forma de ponerlos juntos otra vez, ¿no? Es decir, claro, eso ha ido evolucionando en función de cómo se ha entendido también el delito, ¿no? En unos momentos en que el delito se centraba la investigación del delito en función a las patologías que sufría el individuo, pues claro, las relaciones entre psiquiatría y derecho penal eran muy estrechas, porque al derecho penal la psiquiatría le aportaba esa información necesaria para definir el perfil, el grado de imputación y de culpabilidad de las personas que habían cometido el delito. Cuando, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, se empieza a hacer una investigación más de corte criminológico y sociológico, en donde se entiende que, bueno, que esto de que los delincuentes, en vez de malhechores, son personas mal hechas, que eso es una cosa discutible, y que la etiqueta de crimen o de delincuente se distribuye igual de mal en la sociedad que la riqueza, ¿no? Entonces, con estos nuevos planteamientos, con estos estudios criminológicos y sociológicos, pues ya el psiquiatra, la psiquiatría, la ciencia psiquiátrica, pues ya empezaba a aportar una información que desde el punto de vista de estos nuevos planteamientos de carácter sociológico ya se veía insuficiente. Entonces, pues
se empieza a producir un cisma, y ahora pues estamos de nuevo acercándonos, ¿verdad? Un idilio ya de Parque Dorado, porque ahora siempre se ha coqueteado con ese tipo de investigación, pero ahora hay unas investigaciones, unas líneas de investigación abiertas, sobre todo en Estados Unidos, que se conoce como neurociencia, pues que vuelven a plantearse otra vez si las personas somos libres o no somos libres cuando actuamos, y eso tiene, como es lógico, un fuerte impacto después de un agotamiento, ¿no? O sea, después de un divorcio compulsivo y que no hemos encontrado la felicidad tampoco en la sociología, pues es que se vuelve a ver un reencuentro con la psiquiatría y la importante aportación que hace en el estudio de la conducta humana, ¿no? Entonces, en este nuevo contexto, en este escenario de las neurociencias, pues vuelve a haber un reencuentro psiquiatría-derecho penal. Qué interesante, estoy mirándolo ahí en voz baja porque digo, es muy interesante el análisis. Como periodista experta de tribunales, Rocío, estábamos hablando de que el promedio de crímenes en Sevilla no supera los 3-4 anuales y que eso, si lo comparas con grandes urbes, es una cosa residual. Totalmente, por ejemplo, bueno, si lo comparamos con Nueva York, creo que te contaba hace unos cuantos días esa anécdota, ¿no? Una vez que estuve haciendo un reportaje en el Instituto de Medicina Legal, hablando con uno de los forenses de allí, en concreto con el doctor Joaquín Lucena, y él me contaba, bueno, cuando estaba en Nueva York, en unos cursos y tal, comentaba, no, nosotros hacemos aquí en Sevilla 3 autopsias por temas de homicidio y asesinato, y el forense de allí de Nueva York le decía, ¿al día? No, al año, y se echaba las manos a la cabeza, ¿no? Porque bueno, allí hacen incluso más que eso. Sevilla, afortunadamente, no es una ciudad peligrosa en ese sentido. En la provincia cambia un poco más los datos, se elevan un poco más las cifras de homicidios, y eso lo podemos ver en los propios juzgados, los juicios conjurados, que son los que se llevan este tipo de delitos, de homicidios y asesinatos, pues que tampoco tenemos muchos en ese sentido al año, ¿no? No podemos, digamos, echarnos las manos a la cabeza, ni afortunadamente no hay muchos delitos de sangre. Es una ciudad más común de delitos de tipos de robo, de robos en vivienda, de vehículos, o el tráfico de drogas, y que ahora está, digamos, repuntando en la ciudad. Bueno, a tenor de la intervención del profesor Mapelli, quizá decir que una de las causas por las que psiquiatría o salud mental muchas veces no se ha entendido con el mundo legal es porque hablamos lenguajes diferentes, ¿no? Hablamos de lenguajes diferentes, y también porque el hecho de impartir justicia y el hecho de ofrecer un diagnóstico y un tratamiento son procesos deliberativos, y al ser procesos deliberativos son muy heterogéneos, y es muy difícil encontrar una norma en la que nos podamos encontrar, ¿no? Pero yo estoy también de acuerdo que estamos viviendo una nueva etapa. Hay una sociedad española de psiquiatría legal, hay psiquiatras muy interesados en los aspectos legales de su profesión. Bueno, sin ir más lejos, el profesor Guija es un psiquiatra forense magnífico, y que se van tendiendo puentes que cada vez nos hacen más cómodos a nosotros ir a los tribunales, y supongo que a los profesionales de la ley venir o acercarse al mundo de la enfermedad mental. También por dar un dato que quite un poco todo lo alarmantes que siempre da lugar la relación entre derecho penal y psiquiatría. Las principales relaciones de la psiquiatría son con el derecho social, laboral. Es la que con la de cada 10 veces que va un psiquiatra a un tribunal, 9 son por problemas de incapacidades permanentes, incapacidades laborales, etcétera, etcétera, ¿no? Quiero decir, esas son nuestras relaciones más estrechas con el mundo legal, ¿no? En el caso del penal son fundamentales, ¿no? Porque, bueno, ahí determinar que una persona sufre una determinada enfermedad mental y cómo influye eso en su capacidad de decidir, ¿no? Y de saber si las cosas están bien o mal. Ahí se está jugando un atenuante para rebajar una pena. Y a mí muchas veces me llama la atención en un juicio que va el psiquiatra, que suele ser muchas veces el doctor Guija, ¿no? El que va allí, da un diagnóstico, y después, como el abogado de la defensa, lleva a otro psiquiatra que rebate ese informe. No sé si muchas veces te quedas con la sensación de, bueno, ¿quién es el que está diciendo un diagnóstico más cercano? Porque, hombre, ahí se están jugando años de prisión y una condena al fin y al cabo, ¿no? El peritaje es un arte. Y un buen informe pericial vale su peso en oro, nunca mejor dicho, porque todos los informes periciales tienen una parte deliberativa, que se llama también.
en una parte deliberativa intervienen muchos factores y pueden ser muy heterogéneas, es decir, cuántas veces se da en cualquier profesional de la salud, no solo un psiquiatra, que bueno, yo creo que un diagnóstico, pues ahora pido una segunda opinión que puede ser totalmente en contra. En un proceso tan difícil como es la peritación en salud mental, esa parte deliberativa es muy importante y puede haber una razonable heterogeneidad, ¿no? Por eso están los peritos de parte, por eso está el perito puesto por el juzgado, o los profesionales del psiquiátrico penitenciario, excelentísimos, o sea, magníficos profesionales, y esa parte deliberativa es la que hace que dos informes periciales puedan ser muy heterogéneos, claro. Una pregunta que hay ahora mismo en el aire, ¿una persona esquizofrénica tiene la capacidad de hilar que voy a hacerse decenas de puñaladas a una persona que no es que me la encuentre por la calle, es que tengo que ir a su sitio de trabajo, esperarla, llamarla a la puerta? Es decir, tienes un proceso en el que tú estás pues recreando una situación, un escenario para poder llevar a cabo un plan, ¿no? No es el caso que nos estaba diciendo pues don Pablo, diciendo no, es que le da un yuyu y le mete un mazazo en la cabeza y se la carga en ese momento. No ha sido un caso así. ¿Eso generaría discusión entre, en este caso? Lo lanzo simplemente porque sé que está ahora mismo... Vamos a ver. Que hay premeditación, por decirlo de alguna manera, de la persona que ha asesinado a esta. Es que no sé si... El caso del crimen es chico de 27 años que vive en Villanueva y va con su perro, su mochila, disfrazado de alguna manera para que no se le reconozca. Él desconocía que estaban las cámaras en el portal, eso Rocío lo puede explicar mejor que yo, y llama a la puerta del taller de cerámica de su tía, le mete las primeras puñaladas allí. Cuando ella intenta salir para defenderse, le sigue aceptando puñaladas y sale huyendo, y de hecho intenta escapar en el río de Villanueva, etcétera, etcétera. Con lo cual, ahora mismo hay, aunque él está diciendo que lo hace bajo unos efectos de venganza por la muerte supuestamente de un perro que se quedó a cuidarla, hay otras personas que están diciendo que un esquizofrénico no actuaría con esa premeditación. Bueno, vamos a ver, eso es... Pues bueno, es que el fenómeno de la violencia y la enfermedad mental es muy complejo. Quiero decir, todos los factores que pueden intervenir para dar lugar a una conducta agresiva pueden ser muchos, y la enfermedad mental a lo mejor puede ser uno de los factores que interviene y ni siquiera el más predominante en ese momento. Por eso es tan importante que, bueno, pues antes de valorar este caso se haga una peritación muy cuidadosa, muy profunda. Quiero decir, la pregunta no es si acaso que esta persona que ha cometido el delito era o no, tenía o no una enfermedad mental, sino esta persona que cometió este delito en este día, en este momento, ¿tenía afectada su capacidad para decidir si asesinaba o no asesinaba a esta mujer? Sí, yo lo que quería decir es también lo siguiente, es decir, vamos a ver, que una cosa es la información que aporta a la sociedad y al derecho la ciencia psiquiátrica, y otra distinta es cómo acepta la sociedad el darle un tratamiento diferencial al enfermo mental, ¿no? Porque en la historia de la humanidad lo normal es no haber distinguido. A efectos de quemarlos en la hoguera, quemábamos igualmente a las brujas, a los enfermos y a los sanos, ¿eh? O sea que si lo vemos a lo largo de la historia de la humanidad, el tiempo que hemos empezado a tener en consideración la condición de enfermo mental es un tiempo relativamente corto, es decir, se le puede poner fecha, desde el año, pues yo qué sé, 1928 hasta aquí, o sea, no hemos llegado ni siquiera al siglo, ¿no? Una cosa es la pregunta que uno le hace a un al psiquiatra de si este sujeto es cosa que tampoco se ponen de acuerdo los psiquiatras. Cuidado, porque los psiquiatras son también para darle de comer aparte, ¿eh? O sea que debe de ser por deformación profesional, pero el problema es que habría que preguntarle a los psiquiatras si algún día van a tener claro que es una enfermedad psiquiátrica, lo cual pone muy nervioso a la justicia, y entonces llega el conflicto batas blancas, batas negras. Pero claro, la justicia se mueve con criterios tangibles. Y el psiquiatra... pero verá, eso es lo que demanda la sociedad. De la bata verde. Y los psiquiatras, claro, se meten en un mundo tan difícil y tan complejo como el cerebro humano, que el pobre juez es que flipa en colores cuando tiene que interpretar los conceptos psiquiátricos, ¿no?
Entonces, en términos generales, aunque se puede decir que se ha producido una cierta sensibilización de la justicia por la patología psíquica, en términos generales, si uno lee el Código Penal y ve el funcionamiento de la Administración de Justicia, se ve que hay un cierto recelo de decir, vamos a tener cuidado con los psiquiatras, porque, claro, es que la sociedad no está dispuesta a aceptar que un chico que le ha pegado 27 puñaladas a su pariente, pues se vaya a la calle porque media un certificado, un informe psiquiátrico diciendo que este chico es un enfermo y que no se le puede declarar culpable, y si no se le puede declarar culpable no se le puede reprochar lo que ha hecho, y si no se le puede reprochar lo que ha hecho, pues no se le puede castigar. Entonces, claro, ¿hasta cuánto está dispuesta una sociedad a aceptar que para el enfermo mental hay que buscar una alternativa distinta a la pena? Pues eso es una cosa que va cambiando mucho, y que no es fácil, no es fácil. Os traslado un segundo una pregunta que nos llega. Pilar nos dice, ¿se tiende a unir con demasiada ligereza enfermedad mental y violencia? Eso sí lo estaba diciendo, de hecho, don Pablo Gotor comentaba, y corregirme con los datos, Porque que en la decía calle que, es lo que me encontraba. y le contestamos directamente porque lo tengo ahora mismo en la cabeza, que de los 400.000 personas que padecen esquizofrenia en España, solamente un 5% ha cometido algún acto delictivo, y en el porcentaje de la población estaría en torno al 8%, con lo cual es incluso por debajo. Y un dato más también que estaba ahí consultando es que en el centro psiquiátrico los datos de reincidentes son muy bajos, 1 de cada 10, lo que es un 15% de los que han pasado por el centro psiquiátrico penitenciario. En cambio, la población reclusa general es un 50%. O sea que ahí el porcentaje también es de reincidencia, exactamente. En el caso de enfermos mentales, pues baja un 15%, ¿no? Yo que también un poco el hilo de esta pregunta, quizá a lo mejor es que muchas veces me da un poco la sensación, visto, ¿no?, desde mi perspectiva, que a veces el derecho ha utilizado más, sobre todo abogados defensores, el tema de la psiquiatría, ¿no? Porque hay montones de juicios. Es muy recurrente, cuando tienes la evidencia de que aparece el tío con el cuchillo con sangre, a ver cómo ayudas a tu cliente. Pues bueno, Silva Sánchez, el abogado de la princesa, dice que lo hizo por amor. Pues bueno, ¿qué quieres que te diga? Claro, los abogados tienen ese deber de buscar... Claro, pero quizás en la sociedad eso es lo que se traslada es siempre ya está el abogado de la defensa que intenta salvarlo por loco, entre comillas, ¿no? Digamos, ya está intentando esa unión de enfermo mental, violencia, y que eso suponga pues una reducción de pena o eso, cumplir la pena en un psiquiátrico en lugar de un centro penitenciario, ¿no? Claro, yo entiendo que la enfermedad mental simplemente por sí no... Quiero decir, la enfermedad mental tiene mucha heterogeneidad. Hablamos desde un trastorno de ansiedad hasta, bueno, pues lo que puede ser una esquizofrenia descompensada o muy grave y resistente al tratamiento. Quiero decir, en toda esa gama de enfermedad mental hay unas que pueden ser atenuantes y otras que no. Al hilo de que quizás nosotros no nos ponemos de acuerdo, pues yo no sé hasta qué punto nuestros compañeros de la justicia tampoco. A la hora, muchas veces vemos algunas leyes que, bueno, pues están puestas de alguna manera errática, que el juez también se las tiene que ver y desear para aplicarlas a ese caso concreto en la que está delante. El famoso, todavía que subsiste en el Código Penal, de enajenación mental transitoria, que nosotros ya lo hemos desterrado, no existe. Trastorno mental, ¿no? Bueno, ahora eso transitorio. Eso no le interesa a la audiencia, pero claro, hombre, eso gracias a la aportación, que es muy importante, la aportación de la psiquiatría al derecho penal es muy importante para precisar los conceptos. Es decir, ahora los jueces saben algo de psiquiatría, saben leer los informes que presentan los psiquiatras. Eso es importantísimo. Cuanto antes para los jueces era o estabas loco o estabas sano. Una de cal y otra de arena. Claro. No, y luego, otra cosa que también iba a decir, yo sí que creo que un enfermo mental que comete un delito puede ser, en determinados casos, puede ser responsable si en la peritación se ve que no tenía alterada su capacidad para decidir en ese momento. Pero claro, otra pregunta es que una vez que es culpable, con la pena que se le aplica, ¿qué es lo que intentamos? Porque si la pena de cárcel en cualquier persona es la reinserción, la pena de reclusión, por así decirlo, de internamiento en un centro penitenciario, psiquiátrico penitenciario, la curación, o es una mejoría o es una recuperación, vamos a decirlo en ese concepto tan amplio. Yo creo que a alguien que comete un delito y se le puede ofertar
una recuperación tiene que tenerla al alcance de su mano, ¿no? Habéis citado a Julio Antonio Guija, esta mañana ha estado Chantal de la Cruz con él precisamente. Vamos a ponerlo encima de la mesa porque da una aportación interesante. La prevención básicamente consiste en, uno, detectar cuáles son en cada paciente aquellos elementos que más pueden favorecer a lo que es la violencia propiamente dicha, teniendo en consideración que todos los estudios que hay al respecto coinciden en una cosa básica, y es que si algo potencia la agresividad de los pacientes es precisamente el consumo de sustancias tóxicas. Un paciente exclusivamente con su psicopatología puede pasar al acto, puede llegar a agredir, pero cuando además hay un consumo de sustancias tóxicas, ahí es cuando de verdad se convierte, podríamos decir, en el gatillo que dispara todo lo que es la actividad de la persona. Esto es muy interesante, sobre todo cuando estábamos hablando que los índices de criminalidad en Sevilla no eran muy altos, entendidos como asesinato, y sin embargo que todo lo que tenía que ver con robos y con drogas sí que de verdad estaba siendo algo que estaba preocupando a las autoridades. ¿Cómo se combina droga, enfermedades mentales, criminalidad, etcétera? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Yo creo que es conveniente dejar claro que las estadísticas que se utilizan a veces no son estadísticas del todo fiables. Es decir, de todo el conjunto de estadísticas que se emplean para conocer los índices de criminalidad, y sin complicarnos mucho la vida, las convencionales son bastante defectuosas, carenciales. ¿Por qué? Porque claro, si yo tengo la estadística de la policía, yo solo sé lo que llega a la policía. Si tengo la del juez, solo sé la que llega al juez. Si tengo la de la sentencia de condena o la que va a la cárcel, son siempre muy fragmentadas, ¿vale? La única estadística que hoy día se considera verdaderamente fiable, la más próxima, con menos horquilla de error, es la que se llama de victimización, que es la que va, te vas al campo, a la calle, y empiezas a preguntar a la gente si ha sido alguna vez víctima de delito. Entonces inviertes, en vez de estudiar los delincuentes que han sido captados por las instancias de control, lo que hace es que directamente te vas a la sociedad y le preguntas a la sociedad cuántas veces usted ha sido víctima de delito, de qué delito, etcétera, etcétera. Esas estadísticas que se llaman de victimización se emplean muy poco porque son muy caras, ¿no? Entonces, claro, acudimos a estadísticas que son relativamente poco fiables y que se le debe de dar el reconocimiento que se le debe de dar y nada más. Lo malo es cuando estadísticas que tienen ese índice de poco fiabilidad, pues son empleadas a lo mejor por el legislador pues para dejarse caer con una reforma legal aplastante, represiva, claro, eso no me parece bien, ¿no? España, en general, goza de muy buena salud delictiva, de muy buena salud, en dos sentidos, en sentido cuantitativo y en sentido cualitativo. En sentido cuantitativo, porque no tenemos muchos delitos, ¿eh? Y en sentido cualitativo, porque los delitos que tenemos no son delitos de mucha violencia, de mucha sangre. Hasta nos gusta más, sí, pero hay ciertos delitos que no van con más que matamos, vamos. Sí, bueno, mira, yo prefiero, mira, a mí no es que me guste la corrupción, pero yo firmo 10 veces 10 delitos de corrupción por no tener que soportar la desgracia de una violación o de un homicidio, ¿verdad? Así que nuestra delincuencia es una delincuencia bueno, pues que es soportable, teniendo en cuenta que nunca va a haber una sociedad. La única sociedad donde no se comete delito... Es la que no existe. No, existe y no queremos ir ninguno a ella, que es el cementerio. Y no lo sabemos, ¿eh? Hombre, es difícil. Ahí iba a hacer un chiste malo. Desde una perspectiva de psiquiatra, ¿eso tiene que ver con las características de la sociedad? Estamos hablando de Nueva York comparado con Sevilla. ¿Tiene que ver con qué? Pues mire usted, vuelvo incluso a lo de antes. La violencia y la enfermedad mental está un fenómeno
bien estudiado, sobre todo en los países anglosajones, Estados Unidos y en Inglaterra hay grandes tradiciones de psiquiatría forense, y uno de los predictores fundamentales es el consumo perjudicial de sustancias, que te anula mucho más las capacidades volitivas. Pero, sobre todo, uno de los principales factores o predictores de que un paciente con una enfermedad mental cometa un delito es que lo haya cometido ya antes de diagnosticarse una enfermedad mental. Es decir, antes de que surja la enfermedad mental en él, si ya tenía antecedentes de delito, más probable va a ser que con enfermedad mental los siga cometiendo, o los cometa de una naturaleza diferente. Es decir, hay muchos aspectos, y evidentemente cuantos más boletos, por así decirlo, se vayan comprando, más papeletas hay. Pero vuelvo a decir, el simple hecho de enfermedad mental es uno de ellos, y a veces no es el que más pesa. Chantal, redes sociales, cuéntame cómo van. Otro lado, Carmen dice, con juzgar con bata negra y diagnosticar con bata blanca, ambas se complementan, ni más ni menos. Pilar dice, pregunta en este caso, ¿se necesitan más centros de internamiento de agudos o quizá cuidar más la atención primaria y domiciliaria? Y también nos dice, el tratamiento inicial en la esquizofrenia es clave para la integración posterior y es necesario salvaguardar nuestra sanidad pública para tratar a los pacientes y apoyar a la familia. Totalmente de acuerdo, quizá con las tres a la vez, muy poética la primera. Enfermedad. De hecho, la conocemos. Y básicamente yo creo que las unidades de agudo están para los que están, es decir, abriendo más talleres se estropearían menos los coches, pues no, se estropearían igual, pero habría más sitio para repararlos, pero quizás los primeros pasos están antes, la atención integral del paciente, de la persona con una enfermedad mental en la comunidad, es decir, en su día a día, en su entorno, con una atención no solo farmacológica, multidisciplinar. Las medidas psicosociales son fundamentales en el tratamiento de la enfermedad mental y sobre todo en el trastorno mental grave, es decir, una enfermedad mental ya con aspectos de funcionalidad, de calidad de vida mucho más mermados, ¿no? Eso es fundamental, y si se puede, y de hecho el 90% de los pacientes con enfermedad mental se atiende en la comunidad, no requieren ningún tipo de ingreso hospitalario, ¿no? Entonces yo creo que hay que cuidar mucho la salud mental y potenciarla en la medida de lo posible con profesionales, la formación de profesionales, recursos disponibles, recursos que estamos intrincando, incluso recursos sociales, tan dependientes de pacientes nuestros que muchas veces tienen deteriorada su ingreso en el mundo laboral, su funcionalidad del día a día, pues los recursos sociales, una merma en recursos sociales es una merma en su atención, al fin y al cabo. Quiero trasladarle, Rocío, dos o tres cosas que son interesantes. Una de ellas es Alberto Moncada, sociólogo, lo habréis leído y seguido en El País. A través de una conexión telefónica quería que estuviera presente hoy aquí también con nosotros porque le preguntábamos precisamente por un artículo que publicaba en El País hace escasamente año y medio sobre cómo las crisis económicas estaban muy vinculadas también con el repunte de algunos casos de enfermedades mentales y metía también en ese saco, bueno, pues las depresiones que se hacían crónicas. Esta es la reflexión que nos hace Alberto Moncada. Vamos a escucharla. No, más que nada es porque se le tiene miedo al concepto, ¿no? Siempre había habido una especie de fijación con que la esquizofrenia era una enfermedad, digamos, no normal, que los locos eran gente extraña, ¿no? Entonces, hemos llegado a un momento en que ya se sabe, y es científico, el que las enfermedades mentales son tan enfermedades como las físicas, ¿no? Y hay que quitarle fuerza a ese concepto. La crisis económica ha producido un incremento de las enfermedades mentales, cosa lógica porque desquicia a las personas, y a la gente que no ha tenido experiencia en estar parada, le saca de quicio el levantarse por la mañana sin nada que hacer, y eso a veces va produciendo un deterioro mental que tiene diferentes escenarios, es decir, no siempre acaba en locura, pero sí empieza por una depresión y termina siendo una incapacidad. Para esto no hay más remedio que trabajar, es decir, tener una ocupación, tener algo que hacer
y levantarse por la mañana con la esperanza de algo. La esperanza, la semana pasada parece que hemos sido recurrente, pero han ido concatenados los temas. Hablábamos del suicidio y decía el profesor Mapelli que, bueno, pues que se estaban incrementando de una manera alarmante los suicidios. Estábamos hablando de que en el transcurso del día 10 personas habrán decidido quitarse la vida en España y no hay campañas de concienciación para decirle hay salida. Y evidentemente me imagino que te tienes que estar viendo muy ofuscado para decir punto y final. Lo vuelvo a lanzar también aquí encima de la mesa. La crisis económica es un indicativo de aumento de criminalidad y de repunte también de casos de actos violentos vinculados con enfermos mentales. No, yo quería hablar de otra cosa. Por eso. Hable de lo que quiera. No, o sea, vamos a ver, con todo el respeto a la... Es que, vamos a ver, a mí me interesa mucho dejar bien claro que es que hay una cosa que como jurista me preocupa y es el peligro que se corre de criminalizar al enfermo mental, ¿eh? Y eso sucede mucho. Los jueces deberían de ser más sensibles con este tema, porque claro, cuando un juez juzga a un enfermo mental, lo primero que focaliza el conflicto es a la enfermedad mental y se olvida que ese enfermo mental, antes que enfermo mental, es persona y que como tal persona ha realizado una conducta que debe de ser jurídicamente valorada y que también un enfermo mental puede actuar en legítima defensa, en estado de necesidad, ejerciendo un derecho, en sí, de una serie de formas que para una persona sana daría lugar a la no imputación del delito. En cambio, es muy frecuente esa tendencia a la criminalización del enfermo. Inmediatamente que el juez, ya digo, esto con carácter general, inmediatamente que el juez ve entrar por el pasillo de la sala al enfermo, dice, ya está, vamos a aplicarle una medida de internamiento psiquiátrico. Pero espere un momento, porque a lo mejor resulta que actúa en legítima defensa. Entonces, ¿por qué lo tiene usted que criminalizar? Eso me parece que es conveniente decirlo. Porque ya digo, existe esa tendencia que verdaderamente es preocupante, un atentado a los derechos de las personas que sufren algún tipo de patología psíquica. Y ya con respecto a lo otro, sí que creo que, vamos, evidentemente que hay aquí una persona más autorizada que yo para decirlo, pero sí que creo que guarda relación las patologías de carácter exógeno con las crisis económicas. Bueno, parece evidente, ¿no? Ahora, lo que se ha demostrado es que no guarda relación las crisis económicas con los crecimientos de la criminalidad. Es curioso eso. Los datos no revelan esa relación tampoco. Quizás lo único que repunta un poco es en las estafas, en las denuncias falsas. Hay mucho intento de a lo mejor... Porque ahora no tiene un duro, está tieso, claro. El ladrón y la víctima, los dos. Poco tiene que robar, pero se roba el que tiene, que el seguro, tal, pues intenta eso, pues me han robado la bicicleta y es mentira. Eso sí hay un repunte. Los delitos de tráfico se tienen que reducir porque la gente cada vez coge menos el coche porque tiene dinero para gasolina. No hay una relación ahí clara. Yo también quería apuntar varias cosas que han ido surgiendo. Hablabas de criminalizar, Borja, los jueces y demás, pero en los casos más graves, que es con lo que estamos hablando aquí en la mesa, los homicidios, los asesinatos, no olvidemos que al final las personas que evalúan en un primer momento si existe si esa persona actuó o no actuó con sus capacidades plenas, es un jurado popular. Y ahí es verdad que después el juez el que decide finalmente la condena, pero tienen que hacer un primer análisis y decir si sí o si no. Y hombre, son personas, cualquiera de nosotros, cualquier ciudadano de los que nos están viendo puede verse sentado en un jurado y tener ante sí a un enfermo mental. Entonces, no sé si a lo mejor hay que prepararlos porque... Pero el jurado no dice si está enfermo o no está enfermo, eso no lo dice. Pero si contempla esa atenuante o no, sí la tiene que decir ellos. Si esa pregunta se la hace, ¿afecto o no? Se pronuncia sobre la culpabilidad. Exactamente, entonces claro, hay muchas veces a lo mejor son gente que le falta elementos, o lo que estamos hablando, los clichés que hay, la estigmatización, ¿no? Son personas que al fin y al cabo que la han sacado de su casa, yo como quitaría a los jurados. Bueno, es que ese es otro tema. Eso es el tema de para nada, para perder tiempo, gastar el dinero y que hacer la justicia más lenta. Es una copia del sistema americano y es muy distinto del español. Bueno, que ya está, porque... Bueno, había que hacerlo, pues ya está, que se hace, pero vamos, yo estoy seguro que si a una persona de la calle se le dice que debido al jurado
La justicia es más lenta y más cara, estoy seguro que iría porque que quiten el jurado. Porque yo no me identifico con el quehacer de la justicia. Yo no gestiono la justicia, yo no hago justicia por el hecho de que se sienten ahí 12 señores que dicen que pertenecen a la sociedad. Entonces, pues para que esa teatralización simbólica de que la justicia es del pueblo y mi hermana del pueblo, es para el pueblo, la gestión del pueblo, con el jurado no queda. Entonces yo creo, yo no soy, quiero decir, no sé, creo que hay unos fundamentos, unas bases coherentes con un Estado social y democrático de derecho, pero que se deberían de canalizar, pero esto es otro debate, se deberían de canalizar de otra forma, pero desde mi punto de vista el jurado no ha aportado nada. Condenas casi todas. Sí, claro, no. Pocos son los que se libran de un jurado. Realmente, pues, no os podéis ni imaginar lo complejo, que tú lo debes de conocer porque trabajas en tribunales, lo complejo que resulta por dentro y lo enojoso que resulta poner a seleccionar, si es molestar a los ciudadanos y todo. Además es desagradable porque quieras que no, pues tienes que estar ahí, pues como tú acabas de decir. ¿Se cobra mucho, Borja? Yo no he sido nunca miembro del jurado, no puedo serlo, pero me imagino que cobrar, no, en todo caso son dietas, en concepto de dieta, cobrar no se cobra, no se cobra, ahora se compensa en Hombre, mucha gente entonces trabaja por menos de las dietas de jurado popular. Hombre, en el caso, creo que recordar que fue Merca Sevilla, el jurado superó los 1.000 euros por persona. ¿Pero cuántos estuvieron, pringados? Claro, 15 días o 3 semanas por ahí, claro. Perdonadme. Que levante la mano ahora mismo. Pues sí, ya, claro. Hay mucha gente que te diría que recordar que trabajaba por eso. Unos 60 euros, me parece, al día, si no me equivoco. Estamos de broma. Sin embargo, claro, eso ya es una realidad y vamos a poner a personas a ayudar a ese proceso deliberativo que decía antes de impartir justicia. Luego, esas personas ya vendrán con sus prejuicios, con sus conceptos, intentar desestigmatizar a alguien de una forma express antes de que pueda impartir justicia es muy complicado. Por eso son tan importantes las campañas de desestigmatización previas e insistentes. Son campañas muy costosas porque luchar contra conceptos que llevan siglos arraigados no es fruto de una hora, costosas económicamente y que aparte todo el trabajo de mucho tiempo se te puede venir abajo con una noticia mal dada. Por ejemplo, en el 2008 se reeditó una guía por parte de la Confederación Española de Asociaciones de Familiares y de Enfermos y de Personas con Enfermedad Mental, FEAFE, una guía sobre el tratamiento de la salud mental y la comunicación, estableciendo unos puntos básicos de cómo se debería abordar el fenómeno de la enfermedad mental y la comunicación. Y son campañas extraordinariamente importantes, muy sostenidas y que yo creo que cada vez son más necesarias, porque lo que decía antes el profesor Mapelli es algo de estigmatización. Es decir, un juez que ve a alguien entrar con enfermedad mental y ya decir si intervenimiento o no, es una forma de estigmatizarlo también. No, lo que ese hombre necesita es que se imparta justicia y se vea en qué condiciones se cometió ese delito. Y si es imputable, es imputable, y si no es imputable, no es imputable, pero atenderlo como una persona. Y hay una cosa que decía Francisco que es importantísima y que es un auténtico, eso sí que es un drama, que es lo que pasa después detrás de bambalinas, es decir, cuando ya se ha terminado el juicio y ya hay la condena y se dice usted ha sido declarado inimputable y en vez de ir a la cárcel va usted a un hospital psiquiátrico penitenciario. Tela. ¿Por qué? Bueno, primero, porque no hay más que 2 en España, con lo cual que, claro, se concentran los enfermos y están saturados, ¿no? Y aparte, los psiquiatras no quieren trabajar en prisiones, porque están muy limitados en su trabajo, se empobrece mucho el trabajo. Entonces no es fácil cubrir las plazas. Están mal cubiertas también por el tema de los recortes. Entonces, solo hay 2, uno en Alicante y otro en Sevilla, pero no son hospitales psiquiátricos penitenciarios, sino hospitales penitenciarios psiquiátricos. Y el orden, quiero decir, bueno, en realidad se llama hospitales psiquiátricos penitenciarios, pero yo he querido decir que son más penitenciarios que psiquiátricos. Y te encuentras ahí, primero, un legislador que, como ya os decía antes, no confía en las batas blancas.
Así que dice que sí, que vale, que muy bien, que usted, señor psiquiatra, llevará toda la razón que quiera, pero ese no sale de aquí hasta que no lo permita yo, lo cual es incoherente. Usted no me ha dicho que soy inimputable y que yo lo que merezco es un tratamiento en un hospital psiquiátrico, pues será el psiquiatra que me trata quien tendrá que decir en qué momento yo puedo hacer una salida programada, un tratamiento ambulatorio, lo que diga el psiquiatra. Y le dices, bueno, se lo dice el legislador. Le dice, no, querido, no. No, porque tú estás igual que el que está aquí dentro. Así que tú de aquí no sales hasta que no lo mande el juez. ¿Qué juez? ¿Sabes qué juez? No el juez de la cárcel, que se llama juez de vigilancia penitenciaria, sino el juez que ha juzgado. Claro, el juez que ha juzgado está súper contagiado, porque ha sido el que ha llevado toda la vista. Sabe que ha dado 27 puñaladas y dice que yo me voy a arriesgar porque me lo dice el psiquiatra del hospital psiquiátrico penitenciario, porque dice que para la terapia es bueno que se vaya a dar un paseo por el río para que vuelva a eso. Está loco el psiquiatra, ni hablar. Y así que entonces el juez es muy restrictivo. Entonces te encuentras que el pobre entre comillas, el enfermo mental que a duras penas ha logrado que se le reconozca la inimputabilidad y que gracias a eso ha podido evitar la pena y se le ha aplicado una medida de seguridad de internamiento en un hospital psiquiátrico penitenciario, sí o sí, pues ahora llega allí a un centro que es más cárcel que otra cosa, porque el perímetro son guardias civiles, garitas, el régimen de seguridad es el de una cárcel, y ahora entra allí el hombre y claro, te encuentras, los recursos psiquiátricos médicos no están suficientemente dotados, la ratio es muy baja por razones obvias y eso, y ahora empieza a transcurrir el tiempo. Ahora que las cosas han cambiado, pero hasta no hace nada, porque un enfermo mental hurtaba una copa, llegaba al juicio y le decía, usted es un enfermo mental, al hospital psiquiátrico. ¿Hasta cuándo? Hasta que se cure. Y entonces no se curaba nunca. Es que entonces, Borja, y el debate entramos en el que mucha gente, desde que se cerraron los manicomios, creo que fue en los años en el 90, el 2001 se cerró el último en España, no hay centros especializados en los que enviar a ese tipo de personas, a lo mejor alejados de ese entorno de prisión. Que no está contemplado por el Código Penal. Previamente, o sea, una persona, porque Rocío, por ejemplo, no está contemplado. Exactamente, pero es que aparte, el caso de este chico, resulta que esa mujer era la única persona que iba a cuidarle. Y sí, corrígete si me equivoco, hay muchos enfermos mentales que no tienen esa adhesión a su tratamiento. Entonces, una persona que vive sola, que no se toma el tratamiento, que no está... es a lo mejor puede haber ese peligro, ¿no? Entonces, son personas eso que no... ahora mismo en ese marido y en ese niño de 15 años que le han arrebatado a su madre. Claro, madre que además era la que cuidaba de este chico. Entonces así, pero... No, yo no hago así, mujer, todos tenemos madre y... Pero yo no estoy pensando en la madre, estoy pensando en el chaval de 15 años que le han arrebatado a su madre. Eso muy bien, ese debate está en la calle, ¿eh? Por supuesto, ¿por qué te crees que hemos estado matando? Sí, no se va a jugar en la calle. Claro, ¿Qué te crees? Está en la calle. Pobre chaval, pero pobre chaval que le han arrebatado que a lo su de madre tratar también. alternativamente a los enfermos es una cosa de Claro, menos de 100 años para acá. O sea, normalmente lo hemos quemado en la hoguera. Que la pregunta es ¿por qué se llega a eso? ¿Por qué pasa ahí? Ese chico estaba tratado, tenía diagnosticado, se tomaba su tratamiento, ¿no? Tenía ayudas sociales, estaba siendo atendido porque parece que era la única, esa mujer, era su tía la que iba a echarle una mano, le lavaba la ropa, le hacía la comida. Entonces, ahí es donde creo que está el problema, en que no están tratados correctamente, sobre todo a ciertas personas que a lo mejor no tienen un entorno familiar estructurado y que puedan, digamos, estar cuidando. Pero ¿por qué no se pregunta la sociedad a sí mismo? ¿Estamos dispuestos a asumir Recurso el coste económico que representa decir el enfermo mental es enfermo mental y como tal no puede ser castigado, sino que tiene que ir a un centro hospitalario a ser curado? ¿Estamos dispuestos a asumir eso? ¿Y tiene cura? Tiene cura, quiero decir, en tanto en cuanto se pueden mejorar unos síntomas, se puede mejorar un pronóstico, se puede volver a su día a día. Es decir, una hipertensión tiene cura, una diabetes tiene cura, pueden hacer una vida completamente normal con un tratamiento, pueden mejorar su pronóstico a largo plazo, su esperanza de vida. Pues sí, con la enfermedad mental pasa exactamente igual. Hay enfermedades más graves, con más tratamientos más complicados, y enfermedades mentales mucho más leves y con tratamientos pues puntuales y anecdóticos. Pero
Yo al hilo de lo que había antes, y quizá porque conozco a los profesionales que trabajan en el psiquiátrico penitenciario, son psiquiatras formados, han entrado por oposición del Ministerio de Justicia, y me consta que aparte de la simple custodia lo que están haciendo es un tratamiento, y un tratamiento importante. Afortunado aquel paciente con una enfermedad mental grave que comete un delito y que es imputado por él mismo, que puede tener una pena en el psiquiátrico penitenciario, porque todavía es más grave los casos, que no son pocos, que están en un centro penitenciario normal. Y la enfermedad mental en un centro penitenciario normal es prevalente. Yo he trabajado estuve unos meses pasando consulta en el centro en Sevilla 2, y me consta que hay pacientes con enfermedad mental y sin tener acceso pues, al sumario, pero era más que evidente que la comisión de delitos la cometieron pues, con una influencia bastante importante de su enfermedad mental. Y por H o por B, no vamos a entrar en por qué circunstancias, fueron imputados y no recibieron una pena. Porque hay una presión social muy fuerte, y entonces, primero porque se sabe que es que ya no caben, no caben en los dos hospitales psiquiátricos. Iros a un patio de una cárcel de mujeres, es que te das cuenta porque los enfermos se ven, no hace falta ser psiquiatra. Pero tú te vas, bueno, a la unidad, quiero decir, no a las cárceles de mujeres, sino a un patio de unidad de mujeres y miras el patio y dices, aquí están tocadas. Masifica. No, ¿Y se toca? nota, porque la enfermedad mental termina siendo somática, es decir, termina afectando al cuerpo y la forma de andar y no sé si es muy riguroso esto o no. Hay mucha variabilidad, quiero decir. Es verdad que antes lanzaba otro concepto muy importante, el de la adhesión terapéutica, pero el fenómeno de la adherencia terapéutica no es un problema solo de la salud mental. Aproximadamente el 50% de las enfermedades crónicas, sea cual sea, estamos hablando, pues, como decíamos antes, hipertensión, diabetes mellitus, la correcta adherencia terapéutica se estima en un 50%, alrededor del 50%. Si eso lo hablamos con enfermedades tan prevalentes como la hipertensión arterial, algunos trastornos mentales que son crónicos, pues tienen tasas de adherencia muy similares. Es decir, eso es un problema mucho más complejo que no es solo el de la propia enfermedad mental. Es decir, es mantener un tratamiento prolongado a una determinada dosis con variaciones según mi estado, el estigma del mismo diagnóstico, la resistencia al mismo diagnóstico, la misma enfermedad que me puede ayudar a no contemplar adecuadamente ese diagnóstico. Entonces, cuando un paciente está bien o maltratado, pues es porque se le han ofertado recursos y lo ha rechazado, es porque los recursos eran escasos, es porque su misma patología es complicada y es resistente al tratamiento, que lo hay, como en todas las patologías. Hay veces que, a pesar de poner varios tratamientos, pues una patología es resistente y exige otra serie de medidas y medidas pues más complicadas, ¿no? El caso de este chico, habría que valorarlo. Chantal, redes sociales y nos vamos a ir casi despidiendo. Otro lado, Mamen dice, ¿por qué va unida la enfermedad mental al desconocimiento de la personalidad humana? Son enfermos que no encubren nada. Y Pilar nos dice, la enfermedad mental debe ser vista como una enfermedad como tal y dejar de lado el estigma que le acompaña. La esquizofrenia, por otro lado, es la tercera causa de discapacidad en nuestra juventud, en nuestra sociedad debería conocerla mejor. Bueno, pues nosotros le vamos a recomendar dos documentales. Uno lo ofrece ASAENES, que es la Asociación de Familiares y Allegados de Personas con Trastorno Mental Grande. Vamos a sacar una parte de esa campaña en una palabra, asóciate, porque quizá la asociación también hace la fuerza, y es interesante el testimonio de María Galeana. Vamos a escucharlo porque si es usted una de esas miles de personas que en Andalucía tienen un problema tanto personal como dentro de su familia, lo mismo les podría ayudar. Vamos a escucharlo. Yo creo que ASAENES cumple una función no solamente importante, sino necesaria, extraordinariamente necesaria, porque no solamente la preocupación por las personas que tienen una enfermedad mental es importante, sino que a mí me pareció que habían pensado en algo básico, que son los allegados a las personas que tienen enfermedad mental.
porque estaban muy desasistidos. Una familia en cuyo seno haya alguien con este tipo de problemas no sabe cómo conducirse, no sabe qué hacer, no sabe cuáles son las directrices que tiene que tomar. Y a mí me parece que ASAEN en ese sentido cumple una función de primera necesidad. Cuando tú llegas aquí, llegas ya en un proceso, ¿no?, de total desconocimiento, de total desinformación, te sientes sola y sin recursos ni ningún apoyo. Lo primero que te encuentras aquí es eso, que te comprenden, te dan mucho cariño y te dan lo que tú necesitas, ¿no? Información y formación para perderle el miedo a la enfermedad mental y poder afrontarla y volver a recuperar tu proyecto de vida. La palabra que casi más ha repetido es la de miedo. ¿Es miedo a lo desconocido? ¿Es miedo a que puedan ser agresivos? ¿Es miedo a qué? A la incertidumbre, a lo desconocido. En la medida en que uno va conociendo, en la medida de que uno conoce a alguien, tiene un trato cercano con una persona con un diagnóstico de una enfermedad mental, lógicamente esa incertidumbre disminuye. Y sobre todo que ve que hay personas diferentes. Vivimos con la incertidumbre de no saber muchas veces a quién tenemos enfrente. Pues eso genera miedo. Si empezamos a ver a la persona simplemente como persona y que la enfermedad mental no es algo que homogeniza y que tiñe de intriga al que tenemos enfrente, ese miedo disminuye y empezaremos a ver a la persona, no a la enfermedad, ¿no? Hay una máxima en medicina que no hay enfermedades sino enfermos, y en salud mental todavía con más relevancia, ¿no? Me gustaría ya para cerrar, ya no pongo más declaraciones, pero hemos estado hablando constantemente durante casi 2 horas de enfermos mentales y no hemos escuchado los testimonios de ninguno de ellos. Los dos son esquizofrénicos, quisieron dar su cara en un documental que de verdad lo recomiendo, de Faisen, y este es el testimonio de una madre y de un chico. Ella tiene mucho miedo porque quería darle la mejor educación a su hijo. Se queda embarazada cuando ya le habían diagnosticado que ella era esquizofrénica, tenía mucho miedo para saber si era hereditaria o no, no tiene por qué serlo, ¿no? Doctor. Hay factores genéticos que influyen, pero no es una herencia como el que hereda los rasgos de la cara, los ojos, no. Se pueden tener genes que predispongan a la esquizofrenia y no padecer la esquizofrenia en ningún momento de tu vida. Y el chico, de verdad que los recomiendo si tenéis tiempo de buscarlo, Sueño igual que tú, se llama el documental, y el chico decía, yo sé que soy raro, pero lo que busco es ser feliz. Vamos a escucharlo y con eso ya cerramos la ronda de debate. Yo intento que mi hijo Mario no se percate ni se dé cuenta de mi trastorno, porque lo que yo tengo es esquizofrenia paranoide. Sí, en algunos momentos pues he tenido crisis y él pues me ha dicho a cosas que le he dicho yo, me ha dicho, mamá, te vas a poner mala otra vez, no hables así. Pues eso es muy fuerte para un niño, que ver a su madre que está diciendo tonterías. Pero procuro que no se dé cuenta, porque para él, yo, como cualquier madre, pues soy su ejemplo, ¿no? El miedo a perder la cordura. Ese es mi miedo. Nuestro reto de cara al futuro consistirá en que estos programas que han resultado ser eficaces puedan llegar a todas las personas que lo necesiten, ¿no? En segundo lugar, los programas deberán de ser cada vez más personalizados. Deberemos de prestar especial atención a los grupos especialmente vulnerables, como son las personas en situación de privación de libertad o sin hogar, y pues, debemos proseguir en la lucha contra la discriminación y el estigma social. Yo no soy del todo feliz, ¿eh? Feliz del todo. Yo creo que no soy feliz del todo. Hombre, sé que hay gente que está menos feliz que yo, que es posible que sean menos feliz que yo, pero
¿Lo tengo todo o no? ¿Y tenerlo todo significa ser feliz? Con esa reflexión la hemos seleccionado porque me parecía súper interesante. Tenerlo todo significa ser feliz, o no tenerlo significa que los índices de criminalidad también puedan subir, o el mismo miedo al final nos une a todo el mundo, a las personas que no se nos han diagnosticado una enfermedad mental y a los que sí. La última ronda de valoraciones, yo ya me callo. Chantal de la Cruz, nuestra voz de contertulio en casa. Os traslado los últimos, están diciendo, me está recordando El silencio de los corderos, demasiadas suposiciones. Y Pilar dice, el término locura resulta muy poético, por la enfermedad mental provoca verdadero miedo en nuestra sociedad. Ronda de despedida. Bueno, principalmente yo creo que es eso, que se empiece a abordar la enfermedad mental de una esfera con muchas facetas, es decir, no solo la clínica, también la social. La psicológica. La psicológica está dentro de la clínica. Hay psicólogos que están, no solo somos psiquiatras en salud mental, también hay psicólogos, enfermeras especialistas en salud mental, trabajadores sociales, y que se pueda abordar de una manera lo más mirando a la persona y lo más neutral posible, quitando miedo, quitando estigma, y ante la incertidumbre, conocimiento y divulgación es lo mejor que podemos hacer. Pues yo me voy haciendo una reflexión que hace poco me comentaba un psiquiatra en una entrevista, que él me decía que se sentía más seguro con sus enfermos también de esquizofrenia que muchas veces con gente entre comillas normal, ¿no? Cualquiera, porque decía que los conocía, que cuando tú tratas con estos enfermos conoces sus miedos, conoces eso que hay detrás de una persona, no hay que tenerle ese temor, y que le daba más miedo lo que podía ocultar cualquiera, porque me hablaba que la maldad existe en el ser humano y que hay gente que actúa por pura maldad, ¿no? Y bueno, también hay que lanzar, no sé si habéis visto la película Relatos salvajes, que va precisamente de eso, ¿no? De poner al ser humano en situaciones extremas, situaciones casi muchas son cotidianas, ¿no? Y cómo al final se puede reaccionar, tener un punto violento que la mayoría de las personas pues desconocen, ¿no? Y con esa reflexión me voy. Es interesante. Sí, yo lo digo desde la perspectiva que me corresponde del derecho penal, y sí puedo destacar que se ha avanzado muchísimo, que por supuesto hay mucho que hacer, pero el esfuerzo que se ha hecho desde la justicia por dar una correcta comprensión al drama de los enfermos mentales que cometen delitos, es que ha cambiado tanto, que verdaderamente mira uno para atrás y es sorprendente. Por supuesto que en el horizonte hay muchas cosas que hacer y muchos cambios que introducir todavía a las leyes y a la justicia, pero verdaderamente hemos avanzado dando saltos de gigante, ¿no? Con ese mensaje de optimismo nos despedimos. Son las 12:01 de la noche. Es imposible que yo me despida el mismo día que empiezo, por más que lo intento. Nuestras empresas están esperando, y si hemos cometido algún error en el tratamiento a nivel mediático, discúlpennos, porque el único objetivo que teníamos en el Correo de Andalucía es darle voz a un asunto que pensamos que es interesante. Habíamos escuchado varias declaraciones que nos parecieron especialmente fuera de tono en el barrio de San Diego, y queríamos traerlo a la lupa y ponerle el punto de mira en ello. Estamos viendo unas imágenes de la Virgen del Rocío porque el próximo miércoles ya Sevilla se ha echado a hacer los caminos. Esta casa va a tener una programación especial. Estas son las imágenes que grabamos nosotros el año pasado, que ofrecimos en directo la entrada de la Virgen. Fue una acción que valorasteis especialmente, así que este año una vez más estaremos en directo en Villa Manrique y, como no, viendo pues estas estampas que hablan de una manera de sentir, de entender y de vivir la fe, la vida y la sociedad, la cultura, todo lo que somos las personas que vivimos en esta tierra, al sur del sur. Ha sido un placer, y la semana que viene no nos verán en la lupa porque nos vamos de Romera.
antes me llamaras 100 veces que yo vendría por ver de nuevo tu cara y a las claritas del día. Este programa está patrocinado por Millennium, compañía número 1 en seguros de caución.